Bueno, muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando vean este video. La idea es sumar este recurso audiovisual para complementar tal vez el punto 5 dentro de la unidad uno del itinerario del aprendizaje, que es historia interna y externa de la ciencia. En ese punto tienen una bibliografía que es de Javier Flax, la historia de la ciencia, sus motores, sus frenos, sus cambios, su dirección. Eh, Tal vez es una lectura que tiene sus complicaciones, tiene su, eh, digamos, tiene la necesidad de ser contextualizada porque tiene muchos ejemplos, nombra muchos autores, muchas cuestiones que no hacen necesariamente, eh, digamos, al objetivo que tiene Introducción al Pensamiento Científico en el marco de la licenciatura de Producción en Bioimágenes. Digo, es muy interesante para otro tipo de perfiles, digo, por ejemplo, el filosófico tal vez, eh, pero lo cierto es que por ahí surgieron varias dudas con esta lectura, y bueno, para no dejarlo solos, la idea es por ahí, a partir de este video, hacer una lectura comentada del texto y sumarlo al módulo de la unidad uno. Espero que sirva y que los acompañe en la lectura y que los ayude tal vez a explorar un poco más esta lectura. Vamos a ir por ideas principales, ¿sí? Y en esto una aclaración también generalizada, no simplemente para esta bibliografía en particular, sino para todas las que, con las que se enfrenten. Si hay alguna cuestión que por más de que hayan hecho una lectura, una segunda lectura, y sigue quedando ahí en el tintero, obviamente que tienen a disposición la mensajería interna o mi mail para consultarme en particular, pero a la vez tampoco es que no los frustre y que no se queden, digamos, en eso que no han entendido, digamos. En general los textos tienen su profundización, y la idea es, lo importante es cómo lo analizamos y cómo lo reflexionamos y en función también de que complementen los temas que vayamos viendo tanto en el material audiovisual como en los itinerarios del aprendizaje. Así que bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Mi idea, como les decía, es hacer una lectura comentada, ¿sí? De el texto que les decía de Javier Flax, La historia de la ciencia. Nosotros veníamos en el itinerario del aprendizaje planteando el tema justamente de la ciencia, de cómo se da el distinto abordaje de los saberes, qué es la verdad en el fondo y cómo se puede uno, cómo se va construyendo la verdad en el pensamiento científico. Y llega, digamos, digamos, al final del itinerario del aprendizaje este punto, ¿no? Cómo a sumar la cuestión de la historia. Cómo, para hacer un análisis de la ciencia y de la filosofía de la ciencia, no se puede dejar de lado tampoco el análisis más bien histórico. Y además, este punto es la antesala de la unidad 2 y la unidad 3, que veremos a continuación, digamos, porque, por ejemplo, nombra a Popper y su falsacionismo, sobre eso vamos a profundizar en la unidad 2, y un referente muy importante que veremos en la unidad 3 es Kuhn, con su estructura de las revoluciones científicas. Entonces aquí lo nombra en este texto y es una antesala también para esos temas. Bueno, fui marcando algunas cuestiones, esto que les decía de que la filosofía de la ciencia, una investigación sobre la ciencia, un análisis de la ciencia no puede prescindir justamente de la historia de la ciencia. Que la historia de la ciencia no es simplemente una crónica, o sea, no es narrar o relatar cómo se fueron dando los sucesos. Obviamente que es parte de la historia, pero acá nos referimos más bien a cómo los hechos históricos son claves para su desarrollo o muchas veces lo contrario, obstáculos que detienen la marcha de la ciencia, ¿no? En ese sentido, uno puede hablar de la historia interna o externa de la ciencia. La historia interna es aquella que estudia la lógica de la ciencia en particular, ¿no? Cómo se fue dando la historia, por ejemplo, de la geometría, que en algún momento también él la nombra más adelante, ¿no? Cómo ves la historia en particular de las diferentes disciplinas científicas y cómo se va dando la lógica de sus propios descubrimientos, ¿no? En sí mismos. Eh, no sé,
una muy latente que tenemos tal vez de nuestro secundario, es esto de cómo se fue dando también la historia de la astronomía en cierto punto, ¿no? Cómo se pasó tal vez de una teoría geocéntrica a una heliocéntrica, y después se suma esto de cómo es el movimiento de los astros, bueno, cómo se va dando esa historia interna. Ahora también uno puede hablar de la historia externa, es decir, cuáles fueron las condiciones sociales y económicas que repercuten en esa ciencia. Entonces, por ejemplo, y esto también lo profundizaremos en la unidad 2, la misma astronomía que les contaba tiene su, digamos, su auge en la Edad Media, porque el conocimiento matemático era el único permitido y ajeno a, por ejemplo, la ciencia basada en las Sagradas Escrituras o en textos aprobados por la Iglesia en ese momento, como los textos de Aristóteles. Entonces, justamente, este condicionamiento histórico y social, que es, por ejemplo, que no se podía, no sé, ir en contra de la física aristotélica, porque estaba establecido así por el auge, digamos, de la Iglesia en ese momento, hace que por ahí se profundice en la matemática, que después te lleva a un análisis de la astronomía, y ahí surgen Copérnico, Galileo y demás. Entonces, esos condicionamientos ideológicos que también tienen que ver con el sentido común y con lo que se opina en el campo de significaciones del mundo en el cual uno vive. Es decir, podríamos hablar casi de idiosincrasias, ¿no? O sea, lo que yo conozco simplemente por el hecho de habitar un lugar y una historia y una época, digamos, y un momento. No es lo mismo, podemos hablar desde el lenguaje, ¿no? Y pensar en la Argentina, cómo se nombran las cosas en distintas provincias de la Argentina. Eso también pasa también con la ciencia, ¿no? Es como que a veces lo establecido como sentido común obstaculiza muchas veces el desarrollo de la ciencia. Pero avancemos en la idea. Acá pone el ejemplo de esto que venimos hablando con Alf. Acá se nota un poco tal vez lo lejano que ha quedado, ya no lo vemos a Alf en la tele, pero si les muestro una imagen seguro sabemos de quién estamos hablando. Aquí lo tenemos a Alf y a Willy, que Alf resultaba venir de Marte, y lo utiliza como ejemplo el autor para plantear justamente cómo era su campo de significaciones por vivir en Marte. Esto que les decía de las distintas provincias, imaginémoslo en un extraterrestre. El tipo Alf viene de Marte, entonces en Marte no hay mangueras, por ejemplo. Entonces él ve una manguera en el patio y él cree que es una serpiente, imaginemos que hay serpientes en Marte, ¿no? O que ya había conocido una serpiente, entonces por eso le rompe la manguera al pobre Willy. Este, Era una máquina de hacer macanas, Alf. Pero, ¿por qué trae este ejemplo el autor? Justamente para plantear de que en general nosotros partimos de conocimientos previos, de significaciones establecidas por el mundo en el cual estamos inmersos. Y acá lo trae Kant. Kant habla de categorías impuestas en el sujeto. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de categorías para Kant es que conocemos espacio y tiempo. No podemos conocer cosas fuera del espacio y del tiempo, entre otras varias categorías que tiene Kant, ¿no? Pero básicamente la idea no es profundizar en Kant, ¿no? Esto que les decía de que por ahí el texto da muchas cosas por entendidas, pero sí quedarnos con esta idea de que uno tiene un campo significativo del cual parte. No podemos conocer más que a partir de lo ya establecido por nuestro contexto. Justamente, a veces el científico tiene que romper con eso. Tiene que romper justamente con lo que está ya asimilado previamente. Por eso, y empieza también a surgir una idea del científico como de alguna manera revolucionario, porque tiene que romper con el paradigma establecido, o al menos muchas veces se enfrenta con paradigmas establecidos y tiene que romper con eso. Digo, fue muy difícil lograr que pensemos que la Tierra no era el centro del universo, por ejemplo, ¿no? Entonces ese campo significativo dificulta enormemente la percepción de todo aquello que resulta extraño. Muchas veces negamos hasta lo evidente.
Pero eso no tiene que ver con intenciones de negarlo, sino simplemente porque no está dado a nuestro alrededor, no es algo naturalizado, ¿no? Y entonces él pone como ejemplo, además del de Alf, el de la Segunda Guerra Mundial, cuando, por ejemplo, un avión de reconocimiento francés saca fotos, ¿no? A unas montañas de Francia, supongo en el límite con Alemania, en el cual se veía la hilera de tanques, y existía como la opinión arraigada de que es imposible que pasen tanques por ahí. No, ¿cómo van a pasar tanques por ahí? ¿Estás loco? No, debe ser un error de la foto. Y al día siguiente tenían encima a la invasión alemana. Entonces, muchas veces, cómo repercute justamente creer demasiado en nuestras opiniones y en ese sentido común. A veces la ciencia tiene que romper también con el sentido común. Lo mismo le pasaba a Galileo Galilei con el tema de su telescopio. Él veía manchas solares y claro, o sea, vos ves el sol y el sentido común es decir, ¿cómo va a tener manchas? ¿De qué estás hablando, Galileo? En realidad, seguramente es un defecto de tu telescopio. El problema está en tu telescopio y no en que lo que percibimos no necesariamente, o el sentido común no necesariamente tiene la verdad, ¿no? Y acá está siempre latente el tema de la búsqueda de la verdad, ¿no? Justamente, en general, a veces cuesta que uno niegue lo que resulta extraño al sentido común. Incluso esto le trajo muchos problemas a Galileo. Tuvo que negar sus propias teorías frente al tribunal de la Inquisición para no ser digamos, asesinado en la hoguera, como sí le pasó, por ejemplo, el caso de Giordano Bruno, que planteaba, por ejemplo, la eternidad del universo o la posibilidad de la existencia de otros mundos como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Que exista vida en otros planetas. Él mismo lo planteaba, estamos hablando de él 1500 aproximadamente, o sea, Edad Media, y él muere, digamos, prendido fuego vivo en la hoguera. Bueno, esta es una de las frases, ¿no? que supuestamente clama Galileo luego de negar todas sus teorías. Dice algo así en italiano eh, como sería la traducción, digamos, igual se mueve, es decir, algo así como, y sin embargo se mueve. Eh, es decir, como que al final niega sus teorías, pero en realidad estaba convencido de ellas. Pero bueno, ¿cómo son muchas veces las cuestiones históricas obstáculos para el avance? Y a la vez tener en cuenta de que no se puede tampoco juzgar, y esto también lo trae Kuhn y lo nombran más adelante, en algún momento va a aparecer esto, pero lo adelanto ya que surge acá, eh, la cuestión de que no se puede juzgar desde el hoy a otras épocas y otras circunstancias, justamente porque estamos juzgando desde las circunstancias y el paradigma actual. Entonces es imposible cómo situarse, es casi imposible, o para Kuhn sería casi imposible, situarse en otros contextos, ¿no? Pero bueno, y les decía, en general el científico, el conocimiento científico es una crítica, ¿no? Hay que casi destruir todo lo anterior para poder avanzar. En ese sentido, la historia influye muchas veces en el avance de la ciencia o en la misma, o en la búsqueda también de distintos problemas, como veremos más adelante, ¿no? Eh, bueno, y acá pone otro ejemplo de cómo hasta se naturaliza incluso la formación. O sea, la formación en la formación universitaria, por ejemplo. Los programas suelen permanecer, suelen estar como quietos y pasan a naturalizarse, entonces no hay como una búsqueda de novedad que es también necesaria para la ciencia. Después nombra a Piaget y a García, que plantea esto de que exhiben los obstáculos que establece una cosmovisión dominante y señalan las dificultades de su desarrollo. Es decir, muchas veces la cosmovisión dominante, que es otra manera de llamar a este paradigma, eh, hace que se dificulte justamente el avance y es muy difícil de desarraigar, ¿no? de quitar del medio para poder seguir profundizando en esa investigación. Y acá pone ejemplos, ¿no? Acá no es necesario, por ejemplo, profundizar en la visión de Heráclito, digo, si les gusta la filosofía, está buenísimo, Gorgias, Parménides, Platón, pero básicamente es quedarse con el ejemplo. Él plantea que había dos cosmovisiones distintas en la misma época. La griega,
que en general es la que más conocemos, porque, por ejemplo, es la que nos enseñan en el secundario, es el pensamiento de Occidente que después repercute en nosotros como país, pero también estaba el paradigma eh, oriental, digamos, o dice, para los chinos de la misma época, se pensaba distinto en cuanto al movimiento. Dice, para los chinos el movimiento era algo natural. Y en cambio, a la cosmovisión griega le costaba pensar el movimiento. Por cuestiones que hacen a, no sé, que Parménides fue conocido en su época, Platón continuó un poco la visión de Parménides, bueno, distintas cuestiones que no hacen al caso, pero sí esta cuestión de que dos cosmovisiones en la misma época, una priorizaba el movimiento y otro priorizaba la quietud. Para Platón, incluso la verdad estaba justamente en lo ideal y era algo que no se movía. Recuerdan la alegoría de la caverna, justamente lo sensible, tenemos que dudar de lo sensible, que serían esas sombras, ¿no? O sea, el movimiento, lo empírico, no es confiable. La verdad está más allá en la quietud. En cambio, para la visión, la cosmovisión china o oriental, el movimiento era algo natural. Lo importante es que esas cosmovisiones opuestas condujeron a desarrollar físicas diferentes. Ese es el punto en el clave en que la historia, digamos, repercute en cómo avanza la ciencia también. Eh, Acá pone el ejemplo también de Zenón, donde plantea las aporías de Zenón muy famosas, la imposibilidad del movimiento, de que la flecha siempre está en el mismo lugar. Y otra muy conocida es esto de que Aquiles, el corredor más rápido de Grecia, nunca puede alcanzar la tortuga. Justamente porque si se frena, digamos, siempre la tortuga va a haber avanzado y Aquiles nunca llega a alcanzar la tortuga porque es la división de la distancia al infinito. Pero nada, cuestiones que son ejemplos, pero sí que plantean esto de que al griego le costaba pensar el movimiento. O sea, le costaba encontrar verdad en el movimiento. El tema fundamental es que de la cosmovisión surgen distintas maneras de desarrollar la ciencia. Por ejemplo, la física. Entonces, la diferencia entre un sistema explicativo y otro no es metodológica ni sobre la concepción de la ciencia, sino que es más bien ideológico, sino que está como latente en el marco social, digamos. De aquí surge también claramente que lo absurdo y lo evidente muchas veces es relativo. Eh, a veces también depende de la ideología dominante. Lo que para unas épocas o para unos momentos o, digamos, o lugares era evidente, como el movimiento para Oriente, para otros lugares y otros momentos históricos no lo era tan así. ¿No? En otro momento, o sea, para nosotros es evidente, qué sé yo, que la Tierra es esférica o que giramos nosotros alrededor del Sol. Y en otra época era claramente evidente que no, que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Nosotros podemos pensarnos en constante movimiento, la Tierra está en constante movimiento. Estamos como en una inmensa nave espacial, de alguna manera, ¿no? Porque la Tierra está constantemente moviéndose. Nosotros nos sentimos en movimiento. Bueno, a veces lo evidente y lo absurdo es relativo a dónde estamos parados, ¿no? Bien, ¿por qué es importante estudiar la historia de la ciencia? Porque muchos obstáculos son ideológicos y no científicos, es decir, epistemológicos en su término más bien técnico y particular. Bien, entonces por eso la filosofía tiene la función de distinguir entre lo ideológico de las ideologías y lo científico de las ciencias. Entonces, para estudiar la ciencia es insuficiente conocer solamente la historia interna. ¿Por qué? Y acá lo traemos a Kuhn. La historia en la que acontecen giros o revoluciones que producen rupturas con la ciencia anterior. Es decir, la historia interna dice puede ser concebida como el avance gradual de una misma ciencia o también cuando hay cortes y rupturas con la ciencia anterior y se empieza a modificar. Ahí justamente es cuando empieza a cambiar de paradigma en términos de Kuhn. Eh, y es muy difícil romper con ese paradigma previo. En el mismo sentido de lo que veníamos hablando, ¿qué descubrió Colón en su primer viaje? Él, por eso, el indígena, ¿no? O sea, él pensaba que había llegado a las Indias. Luego se empieza a entender que era un nuevo continente.
Y eso hace que se cambie completamente la mirada que se tenía sobre el mundo, ¿no? Entonces, las categorías conceptuales deben estar preparadas de antemano. De lo contrario, se lo asimilará a lo ya conocido o se lo desconocerá. ¿Qué quiere decir esto? Que en general todo descubrimiento nuevo en la ciencia no se comprende inmediatamente. Es decir, en general uno está parado desde cierta idiosincrasia, como decíamos antes, o desde cierta ideología, y a veces el conocimiento científico rompe con todo eso y merece un proceso para asimilar lo que se está conociendo como algo nuevo. Muchas veces se desconoce, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar la historia en el momento en que uno hace ciencia, ¿no? Eh, el descubrimiento de nuevos fenómenos produce un sacudón teórico de la ciencia, de manera tal que las nuevas categorías y conceptos no solo producen una innovación que se acumula a los conocimientos previos, sino muchas veces ¿se acuerdan que hablamos del edificio arquitectónico que se rompe y se crea otro nuevo? ¿No? Eso es la revolución científica en términos de Kuhn. Esto de nuevo lo vamos a profundizar en la unidad 3. Cambia el paradigma, se derrumba la estantería. Kuhn habla de ciencia normal y de cambio de paradigma, ¿no? Y revolución científica. En general, la ciencia normal es esa ciencia que está como establecida, que tiene sus anomalías, es decir, tiene sus bemoles, o tiene sus equívocos, o tiene sus cuestiones que todavía no resuelve. Que están hoy en día, digamos, hay cuestiones que, qué sé yo, hablamos del Big Bang y hay cuestiones que todavía no se resuelven en esa ciencia, pero está como normalizado que el universo, eh, digamos, está creado desde el Big Bang, por ejemplo. O surge la cuestión de la expansión del universo a partir del Big Bang. Hay cosas que todavía no se llaman anomalías, pero más o menos está como normalizado. El problema está cuando son tantas las anomalías que ya empezamos como a tapar agujeros en vez de, digamos, dejar cuestiones por resolver. Ya cuando se empiezan a tapar los agujeros y las anomalías son tantas, es que estamos en crisis y es necesaria una revolución científica que cambie todo. Digo, pasó con Ptolomeo, por ejemplo, y este ejemplo que poníamos de su teoría, digamos, de los movimientos de los astros. En algún momento empezó a tener muchas fallas y era necesario cambiar absolutamente de paradigma. Eso tiene que ver con la historia interna de la ciencia también, en términos de Kuhn. Ya vamos a ver que no es suficiente con esa historia interna, sino que también repercuten hechos externos, y esa sería la historia externa de la ciencia. Entonces, ¿por qué se demora tanto, por ejemplo, en reemplazar el sistema geocéntrico del heliocéntrico? Porque tardamos en asimilar lo desconocido. Como todas las características de los investigadores que resultan virtudes en tiempo de ciencia normal, es decir, se establece una ciencia normal, los investigadores profundizan en eso y hace que la ciencia se desarrolle, pero muchas veces está tan arraigado que a veces es un obstáculo en tiempos de cambio, en tiempos de revolución, ¿no? Bien, por eso el científico también puede interpretarse como un revolucionario, cosa que ya habíamos dicho antes. Eh, por eso muchas veces esas revoluciones vienen de campos o de otras formaciones que no son las que están establecidas, ¿no? Como por ahí a veces el filósofo repercute en otras ciencias, o el matemático aporta a la física, o el físico aporta, no sé, a la geometría. Son distintas cuestiones de cómo también permitimos los cambios dentro de cada ciencia. Bien, toda concepción de la historia de la ciencia que no vea más que la historia interna de las disciplinas, sí, es incompleta e insatisfactoria, ¿sí? O sea, no puede quedarse solamente ahí. Hay que tener una amplitud que permita también la historia social de esa ciencia, esos obstáculos externos del que hablábamos. Recuerdo que esto es para complementar la lectura, no dejen de leer todo el texto una o dos veces como mínimo, ¿sí? Es un texto complejo y esto complementa la lectura. Entonces, por ejemplo, pone el autor el ejemplo de la geometría euclidiana, donde empieza a cobrar autonomía justamente desde que es sistematizada por Euclides, pero no hay que dejar de tener en cuenta
que también su inicio empieza por una cuestión práctica, que hizo a la cuestión social de ese momento, donde por ejemplo se necesitaba que se midan ciertos terrenos en el marco de una reforma agraria en la época de Solón y Dracón. Es decir, también surgió por una cuestión que no tenía que ver con la propia ciencia en sí misma. O sea, no era una cuestión que sea interna en la geometría y que, no sé, que hizo que cambie la historia propia, sino que una cuestión externa, una acción externa, y en este caso social, es más, y política, hizo que se modificara o se empiece a sistematizar la geometría euclidiana. Eso por un lado en cuanto a la cuestión social, y por el otro, el tema también, el otro ejemplo que pone, es cómo el sentido común del que hablábamos antes también repercute en cómo se interpreta en este caso la geometría. Es decir, en general, el sentido común nos dice que el espacio es plano, ¿no? En cambio, por eso la geometría euclidiana está basada en un espacio plano. Entonces, necesitamos como romper con ese sentido común para darle lugar, por ejemplo, a las geometrías no euclidianas que permitieron pensar, por ejemplo, el espacio cóncavo-convexo. Más allá, de nuevo, del ejemplo en particular de la geometría, lo importante es esto como el sentido común y como las cuestiones históricas y sociales repercuten también en el avance de la ciencia. Hay veces que el sentido común obstaculiza más de lo que propone y predispone. Acá está esa doble influencia, ¿no? Una génesis de la disciplina a partir de las exigencias de la realidad socioeconómica, como por ejemplo la necesidad de medir terrenos por una reforma agraria, y también la influencia obstaculizadora del sentido común o la cosmovisión dominante. De nuevo, empezamos como a concluir ideas que iniciaron antes. Entonces, la historia es una sola, es un poco la conclusión. Hay que tener en cuenta lo externo y lo interno. Sin embargo, hay algunos que todavía no creen esto, como por ejemplo Lakatos, ¿sí? Es decir, hay algunos pensadores que creen que la historia de la ciencia es solamente la historia interna de cada uno de los programas de investigación en particular, ¿no? Entonces, para Lakatos hay que desestimar esos factores psicológicos, ideológicos o sociales que hacen a las revoluciones científicas. Eh, y acá una aclaración que nombramos antes también, justamente la preocupación de Lakatos dice es por los efectos éticos de la tesis kuhniana de la inconmensurabilidad entre paradigmas. Es decir, en un momento lo nombramos esto de que no podemos como echar culpas o tratar de ponernos en la cabeza, digamos, del científico de hace 100, 200 o del pensador de hace 500, 2000 años. Es imposible tratar de ponernos en ese lugar, porque es inconmensurable digamos, la relación entre paradigmas. Eh, Como también es difícil plantear, por ejemplo, la neutralidad y la imparcialidad del científico, ¿no? Y acá están todo el tema que analizamos también de las implicancias éticas de la ciencia, de las implicancias históricas, juzgar con los ojos de hoy el pasado, ¿no? O sea, teniendo en cuenta eso, Lakatos es como que prefiere, digamos, hablar del desarrollo más bien interno de la ciencia. ¿Por qué? Porque le hace ruido esta cuestión de que no tendría mucha implicancia ética juzgar del hoy al científico del pasado, ¿no? Pero bueno, no hace la importancia y sobre esto vamos a profundizar en la unidad 3, viendo bien específicamente a Kuhn. Pero está bueno ir teniendo aproximaciones. Entonces, a Lakatos, que es más bien un defensor de que la historia de la ciencia es la historia simplemente interna, viene a criticarlo también Enrique Marí, que plantea que una serie de contraejemplos, ¿no? Críticos a esta visión de Lakatos. Por ejemplo, y trae un ejemplo de Kuhn, donde, que tiene que ver también con este ejemplo que decíamos de que la geometría euclidiana se desarrolla porque tuvieron que medir los terrenos en una reforma agraria. A Copérnico le encargan, un nuevo calendario, más preciso, para fijar con exactitud las fechas de los contratos comerciales. Entonces, fíjense cómo lo socioeconómico invade el mundo científico y hace también y repercute también en el avance de la ciencia. No explica este hecho la teoría copernicana, pero claramente desencadena su profundización y su revolución. Entonces, más allá
el ejemplo particular de Copérnico es pensar esta cuestión de cómo la cuestión socioeconómica externa a la ciencia también repercute en su avance, ¿sí? Bien, salto un poquito. Por eso podemos hablar de un paradigma epistémico, es decir, de un paradigma desde el cual se conoce la ciencia, a un paradigma también social, donde en qué contexto social se desarrolló esa ciencia. Y acá hace un análisis contemporáneo, ¿no? Donde justamente plantea que es difícil hoy sostener que la metodología de la investigación, el avance científico, es ajeno a la historia, ¿no? La historia de la ciencia no se ve reducida a la historia interna de un área de investigación que es desligada artificialmente de otras problemáticas. Es decir, es imposible aislar, digamos, a la ciencia de otras problemáticas en las cuales repercute y en la cual y por las cuales es repercutida, digamos, también. No sé si existe esa palabra, pero se entiende la idea. Por ejemplo, el tema de los valores, ¿no? Cómo los valores, digamos, que tiene cierta comunidad científica están metidos, digamos, en la misma investigación científica. Es decir, el científico no puede estar solamente en su propia investigación o en su propio conocimiento específico, sino que también es necesario asomar la cabeza y mirar el mundo exterior. Por ejemplo, interactuar con otros grupos sociales, conocer esas limitaciones ideológicas y psicológicas, las condiciones sociales y económicas, digo, notar dónde está inmerso el científico hace también a la responsabilidad del científico, ¿no? O sea, notar que está inmerso en cierto contexto, en cierta situación y con cierta historia, en cierto momento histórico, hace que el científico tome conocimiento también de las repercusiones que pueden tener sus investigaciones. De nuevo, está el diálogo con la parte ética, ¿no? Obviamente que siguen habiendo científicos y epistemólogos que sostienen que hay una autonomía entre la ciencia en sí misma y el entorno social, pero en general es difícil digamos, es difícil de, de, de demostrar, digamos, porque una cosa es la motivación subjetiva de esos investigadores que nadie niega que pueden solamente investigar sin tener otro tipo de intereses, pero claramente esa investigación está, por ejemplo, enmarcada en cierta institución que investiga, está enmarcada en cierto financiamiento, está enmarcada en ciertos intereses que van más allá también de los científicos, ¿no? Y también está enmarcada en una realidad del mercado como la que vivimos hoy, ¿no? Y en una práctica de investigación. Eh, bueno, esto que decía de que entender esta cuestión también hace a un ejercicio responsable de la investigación científica. Es ilusorio pensar hoy al investigador sin tener en cuenta estas cosas externas, sin tener en cuenta estas externalidades. Eh, Incluso la investigación más básica se ve condicionada por necesidades sociales y por el mercado, ¿no? Por el ámbito laboral incluso, en el cual uno está enmarcado. Bien, y acá algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, muchos desarrollos científicos tienen que ver con el impulso de la industria militar. Y acá otro ejemplo, no es, digamos, no es casualidad que se haya decidido invertir esfuerzo en la energía nuclear y no en la energía solar. Digo, favorece ciertos intereses. Eh, Bien, por eso, y como conclusión, trae a Kruger, que plantea que es necesario entonces vincular a la ciencia, a la investigación científica, con una mirada también política, social, que no puede quedar, digamos, aislada de todo su contexto, de todo su entorno externo. Bien, y hasta ahí. Espero haber aclarado más que he generado dudas. Y espero que el video no me haya quedado muy largo. Obviamente que esto complementa, digo, hay algunas ideas que quedan más claras que otras, no se preocupen. Eso también, la instancia del trabajo práctico de la unidad 1 es una instancia más de aprendizaje, entonces no lo tomen como una instancia digamos, de coacción, sino más bien como una instancia más en la cual vamos a interactuar ideas y vamos a aclarar términos y conceptos. Bueno, no lo quiero hacer más largo, nos vemos en el próximo recurso audiovisual.